El ruido es una señal que nosotros la tomaremos como aleatoria, sin información, perturbadora, basura, etc. Son diferentes nombres o utilidades que le podemos dar a esta señal. Normalmente una señal de ruidos, o mejor dicho, el ruido, se analiza a través de su densidad espectral de potencia. Diremos nosotros que existen diferentes tipos de ruido. Existen ruidos impulsivos, ruido blanco. La fuente de donde proviene ese ruido puede ser desde fuentes atmosféricas, fuentes espaciales, hasta el calentamiento de los componentes electrónicos que están dentro de nuestros sistemas de telecomunicaciones. Pero bien, si nosotros analizamos el ruido desde el punto de vista de su densidad espectral de potencia, diremos o podremos escribirlo como una S sub eta de F. Esto que parece una N es la letra griega eta. Sin embargo, a mí particularmente me queda más como una N minúscula. Y básicamente una forma que aparece muchas veces en los ejercicios es a través de su nomenclatura eta sub 0 medios. ¿Por qué se dice que eta sub 0 medios? Este medio que aparece aquí a este 2 es básicamente una costumbre que se utiliza, porque se dice que el eta sub 0 es la mitad de la potencia para la parte derecha del espectro y la otra mitad de la potencia para la parte izquierda del espectro. Es algo así, una forma de decirlo en forma coloquial. Pero normalmente nosotros vamos a colocar o vamos a encontrar que aquí va a aparecer cierto valor, una cantidad. Por decir algo, 3 o 10 tal vez vatios sobre hertz. Recordemos que vatios sobre hertz es la unidad más común que encontramos nosotros dentro o para las densidades espectrales de potencia. En nuestro curso nosotros vamos a utilizar principalmente el ruido blanco gaussiano. El ruido blanco gaussiano lo podemos representar a través de una potencia constante para todas las frecuencias. Si esto está en el dominio de la frecuencia y si esta es la representación, la densidad espectral del ruido, diremos nosotros que aquí estará la amplitud que nosotros vamos a encontrar escrita. Es decir, nos dirán eta sub 0 medios igual a tantos vatios sobre hertz. Esta cantidad que está acá es el valor que va a tener o la amplitud que va a tener nuestra densidad espectral de potencia. Para toda la frecuencia va a valer este valor que nosotros vamos a encontrar acá. Normalmente les diré que el del eta sub 0 medios no vamos a tomar este 2 muy en cuenta. Simplemente diremos eta sub 0 medio igual a tanto. Ok, esto va a ser lo que se represente acá. En nuestros cálculos este 2 podrá pasar a multiplicar acá este valor y hablaremos de un eta sub 0 como tal. Pero hay que tener cuidado con eso, que a veces los enunciados nos dicen eta sub 0 medio es igual a tanto. Se suele escribir eta sub 0 medio para la densidad espectral de potencia. Ahora bien, si tenemos un ruido cualquiera, una señal de ruido que está pasando a través de un filtro, por ejemplo, pasabanda, que está centrado, típicamente están centrados en F sub C en algunos casos, y diremos que tiene un ancho de banda de 2 bm. ¿Qué será lo que se obtiene aquí en la salida? Pues básicamente recordemos que una señal que sea una densidad espectral, al pasar por un sistema, debemos tomar en cuenta la ganancia de potencia de este sistema, por tratarse de un análisis en densidad espectral. La función de transferencia, ojo lo que digo, función de transferencia de un filtro pasabanda, viene a ser básicamente, si estamos hablando de un filtro ideal, un par de rectángulos centrados en F sub C, menos F sub C hacia el lado izquierdo, y normalmente su amplitud, siendo filtro ideales, viene a ser de 1.
Si nosotros queremos hallar la ganancia de potencia de esto, recuerden que una ganancia de potencia básicamente es tomar la función de transferencia, el módulo de la función de transferencia, perdón, y elevarla al cuadrado. Esta señal no tiene fase, por tanto, directamente la función de transferencia de mi filtro pasabanda es también el módulo de esa función de transferencia. Y si esto tiene amplitud 1, la misma función de transferencia es también la ganancia de potencia de ese filtro pasabanda que nosotros estamos hablando en F. Entonces, teniendo nosotros nuestra densidad espectral de potencia para el ruido, que estamos haciéndola pasar por un filtro, diremos que en la salida, esta señal constante multiplicándose por esto que nosotros vamos a tener acá, recordemos que la señal en la salida viene a ser básicamente la señal en la entrada, multiplica, o mejor dicho, la densidad espectral de potencia en la salida viene a ser la densidad espectral de potencia de esta señal multiplicada por la ganancia de potencia de este sistema. Multiplicando esta densidad espectral de potencia de entrada por esta ganancia de potencia del filtro, vamos a tener que en mi salida la señal que yo vendría a obtener, esa señal interrogante que yo vendría a obtener, hablando en términos de densidad espectral, viene a ser un par de rectángulos que tienen una amplitud acá de eta sub 0 medios. Cada una de ellas están centradas en F sub C, en menos F sub C para el lado izquierdo, y el ancho de banda de esto viene a ser de 2 veces Bm, por tratarse el mismo ancho de banda del filtro de acá. A esta señal que nosotros vamos a obtener en la salida, esta señal signo de interrogación, podemos nosotros calcularle su potencia promedio. Podemos también analizarla como una señal pasabanda. Noten ustedes que esto, al pasar por un filtro de este tipo, ya deja de ser una señal constante para todas las frecuencias y se convierte en una señal pasabanda centrada en F sub C y con una cierta amplitud que estará dada por esta amplitud que nosotros vamos a tener acá. Podemos entonces decir nosotros que el ruido en la entrada, tal vez pudiésemos escribirlo como un eta sub I de entrada, o un eta, que le pudiésemos poner eta sub L, tal vez eta sub 0, eta sub I pudiese ser, porque normalmente si esto es un filtro de entrada, pudiésemos decir que aquí hay una señal eta sub I. Entonces hablemos de un eta sub I, si estamos en el dominio del tiempo, de t. ¿La conocemos? Para nada la conocemos. Esta señal es completamente desconocida. No sabemos nosotros de qué se trata, no sabemos qué información tiene. De hecho, normalmente no contiene ningún tipo de información. Entonces, eta sub I de t vendría a ser mi componente en fase de t multiplicada por el coseno de omega sub c por t. Y también podemos hablar de una señal que tenga una componente en cuadratura, es decir, un eta sub s de t por el coseno de omega sub c por t. Esto es una descripción en el tiempo para una señal que tenga una densidad espectral de potencia. Así en la salida pudiésemos decir que eta sub I de t tiene una densidad espectral de potencia, es S de n sub I, por ponerle algún nombre cualquiera a esta señal que nosotros estamos representando. A esto también podemos nosotros hallarle una potencia promedio. Podemos decir que eta sub I de t tiene una potencia promedio y viene a ser un medio de la n sub c de t
elevado al cuadrado, potencia promedio de esto, más un medio de la potencia promedio de la eta sub s de t de la componente en fase, mejor dicho, de la potencia promedio de la componente en fase. Pero además de eso, estas dos señales que tenemos acá no son correladas. Al no estar correladas, podemos aplicar el teorema que nos dice que esto viene a ser básicamente lo mismo y podemos decir que es, o sea, la potencia promedio de la componente en fase es la misma potencia promedio de la componente en cuadratura. Y diremos entonces que esta es la misma potencia promedio de la componente en fase igual a la potencia promedio de la componente en cuadratura. Perfecto, diferentes formas de obtenerlo. También podemos decir que la potencia promedio de esto es el área bajo la curva de mi densidad espectral de potencia del ruido. Es decir, vamos a tener que esto va a ser amplitud, o mejor dicho, dos veces porque hay dos rectángulos exactamente iguales, por la amplitud de esto, que viene a ser eta sub 0 medios, por la base, que es dos veces el ancho de banda BM. Para este caso particular, normalmente siempre los análisis de ruido van a terminar siendo rectángulos, puesto que esto viene a ser una línea constante para un ruido blanco gaussiano, pasa por un filtro que me la hace obtener esta forma en el espectro, y el área bajo la curva, si esto es una densidad espectral, me dará directamente la potencia promedio de esa señal de entrada. Hay diferentes formas de calcularlo y muchas veces nos valemos de estas igualdades para obtener algún valor u otro, según el análisis que nosotros nos estemos planteando en nuestro ejercicio. Okay, perdón, aquí este signo es negativo. Recordemos la ecuación canónica de una señal pasabanda. Nos dice que esto es componente en fase por el coseno omega sub c por t, menos componente en cuadratura por el seno, aquí esto también es, hay que corregirlo, seno de omega sub c por t. Me disculpan este errorcito. Pero básicamente ustedes ya conocen esto básicamente desde hace bastante tiempo, desde videos anteriores. Bien, entonces, si nosotros queremos analizar cómo sería el comportamiento, el análisis de ruido en un receptor del tipo DSB, recordemos que el receptor DSB lo vimos en videos anteriores, donde hablábamos de los receptores, cómo obtener las componentes ortogonales de una señal pasobanda. Las componentes ortogonales son la componente en fase y la componente en cuadratura. Ya sabemos cómo funciona el receptor DSB, pero ¿cómo funcionaría en el caso del ruido? Básicamente, un receptor DSB obtiene una señal que viene del aire. Esa señal del aire también trae ruido incluido en ella. O sea, no solamente vamos a tener nuestra señal DSB típica, sino que también vamos a tener una señal de ruido incluida allí. Es lo que normalmente ocurre en todos los sistemas de comunicaciones. Primero, lo que vamos a encontrar siempre va a ser una componente o un sistemita de filtrado. Ese sistema de filtrado me elimina todas las componentes que no estén dentro del ancho de banda de mi señal DSB. Es decir, ese filtro va a estar centrado en una señal F sub C y normalmente su ancho de banda va a ser de 2 veces el ancho de banda de mi señal mensaje. Luego de ello vamos a pasar por un multiplicador que sea el 2 coseno de omega sub c por t, y luego tendremos nuestro filtro pasa abajo, que este sistemita que nosotros tenemos acá es el que ya ustedes conocen y que me permite obtener aquí en la salida mi componente en fase
de la señal X de DSB. Es decir, si mi señal X de DSB vendría a ser la típica m de t por el coseno de omega sub c por t, aquí cuando pasa por este filtro va a pasar tal cual la misma señal. Luego en este sistemita que tenemos acá me va a permitir recuperar mi componente en fase, mi X sub c, es decir, en este caso la m de t. Es lo que yo vendría a obtener aquí en la salida. Pero realmente, ¿qué es lo que saldría aquí con este ruido incluido? Es lo que vamos a ver ahorita. Este punto que está acá, justo después del filtro, es lo que llamaremos nosotros como entrada, como nuestro punto 1. Y aquí podremos, en ese punto 1, empezar a hacer nuestros análisis de ruido, es decir, una relación señal a ruido. Esta ecuación o esta división que nosotros calculemos es un factor bastante importante en todo sistema de comunicaciones. La relación señal a ruido me permite saber qué tanta señal hay o qué tan grande es la potencia de la señal frente al ruido que se está obteniendo. Y según esta relación sea más grande, yo podré tener más señal que ruido y podré reducir la cantidad de errores que se van a detectar en ese punto de allí. Ahora bien, ¿cómo será nuestra relación señal a ruido? Eso depende del análisis que vayamos a tener. Aquí no se ejecuta análisis de señal a ruido, porque en este punto el ruido será un ruido infinito. Fíjense ustedes que aquí, si tenemos un ruido que es del tipo blanco gaussiano, la potencia promedio de esto va a ser el área bajo la curva de todo esto, que se extiende hacia los infinitos. Es decir, teóricamente hay un ruido infinito. Lo calculamos aquí, luego del filtro, donde vamos a obtener algo parecido a esto que tenemos aquí. Entonces, vamos con el cálculo de mi señal de entrada. Mis S sub i o señal o potencia promedio de la señal de entrada, básicamente va a ser lo que yo tenga, la potencia promedio de mi señal X de DSB, es decir, la potencia promedio de X de TSB. Esta potencia promedio ya sabemos nosotros que viene a ser un medio de la potencia promedio de la componente en fase. Es decir, un medio, potencia promedio de la componente en fase es m de t. Entonces viene a ser m de t elevado al cuadrado. Perfecto, tenemos nuestra potencia promedio de mi señal de entrada. ¿Qué ocurre con la potencia de entrada del ruido? Recordemos, viene acá nuestro ruido de entrada con algo constante. Pasa a través del filtro. Esto es una densidad espectral de potencia. ¿Ok? Si es una densidad espectral de potencia, al pasar por el filtro que yo voy a tener acá, ese filtro de entrada pasa banda, que está centrado en F sub c y que tiene ancho de banda 2bm, ¿qué voy a obtener en la salida? Un par de rectángulos que vienen a estar en F sub c y en menos F sub c, y cuyo ancho de banda, cuya duración es 2 veces bm, puesto que es la condición que me está imponiendo el filtro para ese sistemita. ¿Cuál va a ser la amplitud o qué amplitud va a tener asociada a esto? Va a ser la amplitud eta sub 0 medios que nosotros tengamos designada para ese ruido. Es lo que eso me lo va a decir normalmente las condiciones del ambiente, las mediciones de amplitud promedio para ese eta sub 0 medio. Lo podemos ver también en los analizadores de espectro cuando nosotros estemos en campo. Y a nivel de ejercicio, normalmente es un dato que se da. Entonces, cuando esto pase por acá, vamos a tener que nuestro ruido de entrada, nuestro N sub i de entrada, va a ser la base que nosotros tenemos por la altura al calcular un área bajo la curva.
dos bloques exactamente iguales, será 2 veces la base, que es 2 por BM, por la altura, que es eta sub 0 medios, que también pudiésemos calcularlo como la potencia promedio de mi componente, de la componente en fase, y que también podemos calcularlo como la potencia promedio de mi componente en cuadratura. Perfecto. Podremos entonces luego calcular una relación señal a ruido tal cual, y diremos que la relación señal a ruido de entrada viene a ser en la señal 1/2 de la potencia promedio de la m cuadrado de t, potencia promedio de mi señal de entrada. Y en la parte inferior podemos decir que va a ser 2 por 2 bm por eta sub 0 medios. Podemos simplificar además todo esto. Este 2 se va con este 2 y este 2 queda multiplicando al otro 2. Quedará entonces potencia promedio de mi señal mensaje de entrada. Y aquí dijimos que esto iba a ser 4 veces el ancho de banda BM. Perfecto, entonces ya tenemos la relación señal ruido de entrada. ¿Cómo sería en la salida? Fíjense acá, en la salida, ¿qué es lo que tenemos aquí por parte de la señal? Por parte de la señal, ya vemos esto, el punto 2. Por parte de la señal de salida, ¿qué vamos a obtener? Mi x2 de salida viene a ser, si estamos analizándola en el tiempo, viene a ser la m de t, por ser las componentes en cuadratura que yo estoy obteniendo allí en la salida, directamente la m de t. Y entonces la señal, la potencia promedio de la señal de salida, pues viene a ser directamente la potencia promedio de la señal mensaje que se está obteniendo allí en la salida. Noten que aquí no está el 1/2, que sí aparecía aquí en la entrada. ¿Cómo obtenemos el ruido? Queremos saber cuál es la potencia promedio en la salida para el ruido. Bien, si aquí tenemos entonces una señal, si en 1 teníamos una señal, por ejemplo, eta sub 1 de t, que iba a ser n sub c, o mejor, eta sub c, disculpen el que le digan n, a veces uno confunde los términos, por el coseno de omega sub c por t, menos la eta sub s de t por el seno de omega sub c por t. Si decimos que en 1 está esta señal, cuando pasa por este bloque de acá que me permite recuperar mi componente en fase, aquí en el punto 2, diremos que lo que va a salir en 2, entonces en 2 voy a obtener directamente mi componente en fase, es decir, la señal aquí en eta sub 2 de t viene a ser directamente esta n sub c, eta sub c, perdón, de t. Y por tanto, la señal, la potencia promedio del ruido en la salida viene a ser la potencia promedio de esa eta sub c de t. ¿Cuál será mi relación señal a ruido en la salida? Simplemente dividir la potencia promedio de la señal, es decir, la potencia promedio de mi señal mensaje, sobre la potencia promedio del ruido, es decir, potencia promedio de la eta sub c de t. Perfecto, tenemos entonces ya nuestras ecuaciones: relación señal ruido en la salida, relación señal ruido en la entrada. Este parámetro, nuevamente repito, es bastante importante conocerlo, considerarlo a la hora de analizar un sistema de comunicaciones. Muchas gracias.